Soy Verónica Durán Alfaro, diseñadora para la comunicación gráfica por la Universidad de Guadalajara, maestra en diseño gráfico por la Universidad Iberoamericana y doctora en metodología de la enseñanza. Mi universidad de adscripción es la Universidad de Guadalajara. Hola, yo soy Claudia Mercado Peña. Al igual que Vero, también soy diseñadora para la comunicación gráfica por la Universidad de Guadalajara, maestra en diseño gráfico por la Universidad Iberoamericana, doctora en metodología de la enseñanza y trabajo en la Universidad de Guadalajara en la licenciatura en diseño para la comunicación gráfica. Mi nombre es Jorge González Arce. También soy diseñador gráfico, trabajo en la Universidad de Guadalajara en la licenciatura en diseño para la comunicación gráfica y estudié el doctorado en metodología de la enseñanza. La maestría que cursé es en arquitectura con orientación en arte y comunicación. En esta ocasión les vamos a hablar sobre una investigación que hicimos titulado El lettering en la historieta, de la cual se publicó un artículo en la revista Sincografía. Este tema surgió cuando se nos invitó a participar con una ponencia en un foro de tipografía en el que además de trabajos sobre este tema, se podían realizar escritos sobre la caligrafía y el lettering. El lettering, que es el tema que escogimos, consiste en dibujar letras a mano. Se diferencia de la caligrafía en que no tiene reglas precisas para su trazo ni se necesitan herramientas especiales, y de la tipografía en que no son letras prefijadas para que después se combinen y reproduzcan mecánicamente. Aunque hablar de lettering está de moda ahora, la actividad es muy antigua, por lo que ha sido usada en diferentes medios, en especial cuando dibujar era la única forma para agregar letras a imágenes, comunicados o productos. Por lo que podemos encontrar aplicaciones interesantes de lettering en el cine, publicidades impresas y en el medio que ahora nos ocupa, que son los cómics o historietas. El arte secuencial, conocido también como cómic o historieta, es un medio de expresión que consiste en disponer ilustraciones compuestas de imágenes y palabras para contar una historia o escenificar una idea. Como medio de expresión, no se tiene que confundir con sus productos, de la misma manera que no confundimos, por ejemplo, al cine con las películas o cortos, ni a la televisión con sus programas o noticieros. Algunos productos del arte secuencial son las tiras cómicas, los cartones políticos, los comics books y las novelas gráficas. Y como en todo, hay productos de todo tipo, sean estos buenos o malos. La lectura de un cómic se produce a través de ilustraciones dispuestas en un mismo espacio. Si es un cómic occidental, la lectura se produce de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Si el cómic es oriental, como el manga, la lectura se produce de derecha a izquierda, de arriba a abajo, y las portadas en los libros están donde en los occidentales estaría la contraportada. Otro detalle es que la narración de un cómic se produce al asociar momentos significativos en un relato plasmados en sus ilustraciones, y los espacios entre estas ilustraciones también significan, ya que equivalen a eventos temporales no narrados que nuestra mente completa formando así una continuidad. A las ilustraciones que forman los cómics se les conoce como viñetas y en ellas podemos encontrar, además de los dibujos o imágenes, otros elementos que aportan y dan sentido a la narración. Estos elementos forman un repertorio significante que se conoce como el lenguaje del cómic y la historieta. Algunos de estos elementos son el encuadre, las líneas de movimiento o cinéticas, las gesticulaciones de los personajes, la representación de ruidos ambientales, los ideogramas, los escenarios y Las letras dibujadas, conocidas como lettering en inglés y rotulado en español. Como cualquier otro componente del cómic, las letras deben ser por principio elaboradas a mano. Sin embargo, en algunos medios editoriales, para ahorrar trabajo o tiempo, aplicaron las ilustraciones tipos mecánicos o de imprenta. sí, es el caso de algunos cómics en inglés traducidos y distribuidos en otro idioma como Archie, Periquita y la pequeña Lulu. Y es una pena que estén así, porque el tratamiento del texto también aporta connotaciones muy importantes al sentido de las historias. Así, el uso de las mayúsculas, minúsculas, subrayados, estilos caligráficos, signos de admiración y diferentes tamaños de las letras se convierten en un medio de creación, expresión y significación muy eficaz para quien realiza un cómic.
Sí, hay dibujantes que cambian el tamaño de los caracteres para evidenciar la potencia en que es emitido un diálogo. Así hay un contraste entre las letras grandes de alguien que grita y las letras pequeñas de alguien que habla con un volumen bajo. O cuando el diálogo se vuelve algo monótono o repetitivo, se llena el espacio del globo o de la viñeta con una textura formada por letras. También es el estilo de la escritura, puede corresponder al estilo de hablar de los personajes. Así un personaje puede hablar de manera conservadora con un estilo más clásico y otro de forma más femenina con una cursiva, por ejemplo. A lo que hay que agregar la imaginación de los autores que encuentran maneras de representar aquello que no es fácil reproducir en un dibujo, como el sonido, los estados de ánimo y las distintas maneras de emitir las locuciones. O cuando se dibujan caracteres pertenecientes a otros idiomas o dialectos que dan cuenta de la falta de entendimiento entre los personajes de la historia o de la representación de sonidos que pueden ser ininteligibles para algunos. A su vez, cuando se representan las malas palabras que, para evitar su escritura literal, son reemplazadas por imágenes que funcionan como ideogramas, tales como calaveras, garabatos, espirales, cartuchos de dinamita, explosiones, estrellas, etc. De igual manera, existen letras que no están en los globos, sino que forman parte de la escenografía o de la utilería, como las cartas que leen los personajes, etiquetas de productos, textos pintados en los muros, rótulos, el texto de una computadora o el chat en el teléfono. O las onomatopeyas, que son las palabras que representan sonidos como parte de la acción o situación mostrada en la viñeta. Y finalmente, los títulos tanto de los episodios como los nombres de las series y de las novelas gráficas, que se han convertido en verdaderos logotipos de marca de estas historias. Aunque se da por hecho que el dibujante que crea los dibujos es el mismo que rotula los textos de la historia, no siempre es así, sobre todo cuando los cómics son productos de una empresa comercial en el que se tiene que optimizar los tiempos de las entregas. En estos terrenos, especialmente en las publicaciones estadounidenses, existen el oficio de letterer o rotulista, al igual que hay una persona encargada solo de agregar color a los dibujos, que son los coloristas. Hablando de las publicaciones estadounidenses, una característica muy evidente es que sus textos están dibujados todos en mayúsculas. Sí, esto se empezó a hacer para que los diálogos fueran más legibles, principalmente porque los lectores eran niños y porque las tiras cómicas eran publicadas en periódicos que por su manipulación podrían arrugarse y ser difíciles de leer. Es curioso también observar cómo el oficio comenzó a producir sus propias reglas, como la de dibujar dos tipos de I latina. Sí, como la I del yo, que generalmente va sola y que se dibuja con serifas o patines, y las otras I's que no la llevan. Es todo un trabajo el de los rotulistas. En el medio hay representantes que con sus ideas se puede decir que fueron sentando las bases, así como revolucionando las reglas de este oficio. Sí, por ejemplo, la idea de Todd Klein en la serie de Shatman de Neil Gaiman de dibujar los diálogos de Shatman en negativo y con letras altas y bajas para diferenciar sus diálogos de los otros personajes. Y al igual que otros oficios, el de rotulista de cómics cambió con la llegada de las computadoras, y aunque en un principio se usaron los tipos instalados en las máquinas, Después se empezó a trabajar en que estos caracteres tipográficos fueran lo más parecido a las letras dibujadas por los artistas, de tal manera que este trabajo hoy en día se hace prácticamente en la computadora. Pero eso sí, con un estilo tipográfico que guarde una coherencia visual con el resto del dibujo del cómic. sin embargo, en otros tipos de publicaciones que no presentan un trabajo tan demandante como los cómics de superhéroes, podemos ver excelentes ejemplos donde el rotulado ayuda en crear un estilo y dotar de significado extra a las historias. Sí, rotulados en los que se puede reconocer la marca del autor. Por ejemplo, es curioso comparar estas viñetas de la familia Burrón de Gabriel Vargas. Las de la derecha son de una etapa más actual que la de la derecha. Sí, se ve cómo se mecanizó el rotulado para hacer el trabajo más rápido, pero se perdió mucho de la expresividad de la viñeta dibujada en una época anterior.
¿Y qué decir de la experimentación y propuesta que podemos encontrar en el terreno de las publicaciones digitales? Sí, hay muchos ejemplos muy interesantes, quizás debido a la inmediatez de las publicaciones y de las herramientas que están a nuestra disposición hoy en día. Y bueno, este es el tema que tratamos en el artículo publicado en la revista 12 de Sincografía y que queríamos compartir con ustedes. Si te interesa, te invitamos a leerlo para que obtengas más información. Muchas gracias por tu atención y gracias también a los miembros de Sincografía por invitarnos a participar. Hasta la Hasta la próxima. próxima. Hasta la próxima.